Muy buenos días. Cuando pienso en esto, creo que el ser humano es el único quien puede hacer una controversia aún de los temas más sencillos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O como por ahí alguien decía, ¿para qué habrá cruzado la gallina el otro lado? Somos capaces de hacer toda una filosofía y todo un pensamiento sobre las cuestiones que quizás fueran tan sencillas de poder reflexionar, de poder entender, de poder vivir. Los temas espirituales no son una excepción a la complejidad del ser humano. Aquellas normas tan sencillas que debieran de ayudarnos a crecer, a veces en el corazón del ser humano se convierten como en laberintos muy difíciles de poder descifrar. Hoy en el Evangelio encontramos cómo Jesús da una respuesta muy sencilla, muy profunda, sobre un tema que era también sencillo, pero en medio de eso está el pensamiento del ser humano, quien trata de estructurar, de entender, de escudriñar y termina complicando más. Escuchemos el Evangelio y vayamos directamente después a reflexionar sobre uno de los aspectos que en este tiempo de Cuaresma es muy propio que podamos volver a recuperar, practicar o incluso entender de una manera clara. Dice así: en aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les será quitado el esposo y entonces sí ayunarán. En el ayuno, cuando le preguntan a Jesús sobre el por qué tus discípulos no ayunan, quizás para nosotros fuera algo muy superficial, quizás para nosotros, como en otros videos he dicho, pues a ustedes ¿qué les interesa? Quizás esa sería mi respuesta, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Deja que los demás hagan lo que quieran. Pero no era así de fácil. El ayuno era algo que estaba muy reglamentado entre los grupos religiosos. Era prácticamente algo que se tenía que hacer. Por eso los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Y ayunaban de una manera muy clara en donde todo mundo tenía que ver que estaban ayunando. De ahí que Jesús en un evangelio nos da la advertencia de que cuando nosotros ayunemos no lo estemos anunciando como los fariseos a quienes les gusta que lo vean. Jesús da toda una enseñanza revolucionaria sobre el ayuno. Repito, en aquel entonces no era un tema muy privado, sino que era algo que se tenía que ver y que todo mundo tenía que practicar. Era algo que estaba estipulado y se tenía que reglamentar. Algo así como para que nos pudiéramos imaginar, como cuando nuestros hermanos musulmanes ayunan. Es clarísimo cuando ellos están ayunando, porque todos ellos, sin excepción, no pueden consumir ningún alimento y ni siquiera tomar agua durante el día. De tal manera que ya para mediodía van a tener los labios todos resecos y se nota en la forma como ellos están ayunando. Cambia totalmente su forma de ser, de comportarse. Con un ayuno tan estricto como el de ellos, por supuesto que no pasa desapercibido. Y yo tengo algunos amigos musulmanes en donde inmediatamente me doy cuenta cuando están ayunando. Se nota. Con Jesús da toda una revolución. No es algo exterior, es algo interior. Y tan interior que Él lo compara con la relación que se tiene con el esposo. Algo muy íntimo, pudiéramos decir. Y todavía mucho más, porque nosotros pudiéramos ver en esta esfera en la que Jesús lo está proponiendo, de que tu Padre que ve en lo secreto te recompensa. Nosotros pudiéramos comparar esto y pensar, ¿el ayuno es algo bueno? Por supuesto que sí, lo hemos dicho en otros momentos. El ayuno ayuda a tener control de nosotros mismos, a poder decidir con nuestra razón que tenga prioridad en la toma de decisiones y no solamente el gusto.
El ayuno también nos ayuda a valorar lo que es más importante, porque el abstenernos de cosas o alimentos que no son necesarios, ayunar de ellos, nos ayuda a poder clarificar que no necesitamos tantas cosas para vivir. También el ayuno nos ayuda a desapegarnos, sobre todo. Yo le pido mucho a los adolescentes que ofrezcan el ayunar un poco de los medios de comunicación. El darnos cuenta que a veces estamos muy apegados al celular, a la computadora, al iPad, a la tablet, que a veces nos cuesta el tener que dejarlos. O simplemente algunos me han dicho, padre, yo no me daba cuenta que tenía un apego al celular hasta que empecé a marcar el horario de uso. Y ahí fue donde me di cuenta que si yo decía, no voy a usar el celular después de las 9 de la noche, lo voy a dejar en mi recámara, sentía la necesidad de tenerlo cerca de mí. Y el ayuno me ha ayudado a ver que tengo que desapegarme. El ayuno, por supuesto que es algo bueno. Pero pudiéramos hacer esta pregunta. ¿Y pudiera ser malo también? Reflexionemos en esto. ¿El ayuno pudiera ser en algunas ocasiones algo negativo? Sí, sí lo puede ser. Cuando, por ejemplo, ayunamos en una situación que atenta contra nuestra salud. Algunos ayunos que proponen de 40 días o de tiempos muy prolongados sobre cosas que son necesarias, por supuesto, que van a atentar contra tu salud. El ayunar, cuando el ayuno se convierte, en lugar de ser un medio, en un fin por sí mismo. Yo ayuno y digo que ayuno. Cuando se te olvida que es solamente un medio, lo importante no es que ayunes, lo importante es que crezcas en tu dominio propio. Y si el ayuno va a hacer que te infles de ego, algo está mal en ese ayuno. O si el ayuno te va a separar de la comunidad, sobre todo, por ejemplo, en la vida religiosa, cuando algún hermano dice, voy a ayunar y por eso no me voy a sentar en el comedor, pues eso no es bueno. En estas situaciones vemos que el ayuno sí puede ser incluso negativo. Es casi fácil poder distinguir cuando el ayuno es bueno o cuando el ayuno es malo. Pero traslademos esto en todas las demás actividades que tenemos nosotros. Lo que debemos de nosotros mirar es, ¿nos está acercando más a Dios? Lo que debemos de mirar es, ¿nos están ayudando las cosas que hacemos a ser mejores personas? ¿Lo que estamos haciendo nos ayuda a acercarnos más a la comunidad? Porque pudiera ser que el servicio que tú haces, que la actividad que tú estás haciendo, que las prácticas de piedad que pudiéramos hacer, nos estuvieran haciendo daño. Y entonces sí pudiéramos acercarnos a Jesús y preguntar, ¿conviene que ayune o no? Y Jesús nos diría, hay tiempo para todo. Seamos honestos, ¿este es un tiempo para ayunar? ¿Qué ayuno es el que nos está pidiendo Dios? ¿O qué ayuno es el que necesitamos nosotros hacer para realmente acercarnos a Dios? Habrá personas que, por ejemplo, son veganos y que a ellos no les cuesta absolutamente para nada de no comer carne. Obviamente ese no sería un ayuno. Ahora, ¿van a dejar de comer verduras? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué clase de sacrificio o de desapego ellos pudieran ofrecer para que les ayude a crecer y no a convertirse en personas cuadradas o rígidas, en donde puedan estar viendo las acciones de los demás? ¿Qué ayuno es el que el Señor nos pide que hagamos el día de hoy? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que se presenta a nosotros como el esposo, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en una época de caballeros, en el medioevo, donde se peleaba contra los dragones, había un maestro muy sabio y muy famoso por su santidad. Se llamaba Nistero el Grande. Y en una ocasión él iba caminando con todos sus discípulos cuando salió a su encuentro un dragón. Y todos salieron corriendo huyendo del dragón.
Después de algunos días, uno de sus discípulos se acercó al maestro y le preguntó, ¿tú también tuviste miedo al dragón? Y el maestro le contestó, la verdad que no. Y el alumno le dice, ¿y entonces por qué corriste si no tuviste miedo? Y él dijo, porque quizás le tendría yo más miedo estar corriendo de la vanidad que del dragón. Y preferí en esta ocasión correr del dragón que correr de la vanidad el resto de mi vida. Como te das cuenta, a veces el ayuno no es tanto lo que nosotros pensamos, sino más bien lo que en realidad nos pueda ayudar. Si el dejar de comer carne, el dejar de comer chocolate, el dejar de hacer tal o cual actividad va a hacer que la vanidad te persiga, pues entonces mejor no. Ayuna de otras cosas que en el silencio de tu corazón sí te ayuden a crecer como buena persona. Que tengas un excelente día.